El día de hoy vengo a presentarles el tema de epistaxis, evaluación y manejo intervencionista. Espero que les guste. Primero vamos definiendo qué es la epistaxis refractaria. Se va a definir como el sangrado recurrente o persistente después de un tratamiento conservador apropiado o múltiples episodios de epistaxis, pacientes que llegan con sangrado por la nariz, que se les presenta un día sí, un día no. Entonces estos son los casos en los que los vamos a referir como epistaxis refractaria. Se dice que el 60% de la población adulta ha experimentado alguna vez un episodio de su vida. Seguramente aquí más del 60% lo hemos presentado, pero solamente el 6% de estos van a requerir atención médica. Tiene un pico antes de los 20 años y el segundo pico es después de los 40 años. Las principales causas de la epistaxis, pues vamos a tener dos: factores locales y factores sistémicos. Dentro de los factores locales vamos a tener trauma, inflamación, las desviaciones septales que pueden causar una fractura y que empiece la epistaxis, cuerpos extraños, tumoraciones y las malformaciones arteriovenosas. Y dentro de las sistémicas van a ser las discrasias sanguíneas, la arteriosclerosis y la enfermedad de Rendu-Osler. Es una enfermedad rara, pero sin embargo se dice que de las epistaxis el 4% van a estar dadas por esta enfermedad, entonces hay que tenerla en mente. Factores de riesgo secundarios es la hipertensión, que es de las principales, y la variación estacional. Vamos a tener pacientes que generalmente llegan con el problema en meses de invierno. Miren aquí un artículo del New England, donde pacientes que tienen aspirina a baja dosis, cómo tienen riesgo de presentar epistaxis, ¿no? Entonces es muy importante saber los antecedentes del paciente y tener una comunicación con nuestro otorrino, que es el que generalmente lo va a recibir. No es nuevo decir que un manejo multidisciplinario. Es de suma importancia el que nos presenten el caso y saber cuáles son los antecedentes del paciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer de primera acción? Llega el paciente a urgencias, se le habla al otorrinolaringólogo y tiene muchas opciones para tratar de parar el sangrado. Entre ellos es aplicar la presión en las fosas nasales. Como lo vemos en la imagen, se tiene que presionar la parte blanda de la nariz y hacia adelante la cabeza. Está la cauterización química o el electrocauterio, el hemostático tópico, pueden usarse agentes vasoconstrictores, la crioterapia, irrigación con agua caliente y el tamponamiento nasal anterior. Sin embargo, va a haber pacientes que no van a responder a estas medidas. A estas medidas no van a responder el 5% de los casos, van a fracasar a lo que son las medidas iniciales. ¿Y esto por qué es? Porque la hemorragia va a ser de origen posterior. En estos pacientes, ¿qué opciones de tratamiento tenemos? Pues son dos. Una es la ligadura quirúrgica y la segunda es la embolización vascular. Nos vamos a centrar evidentemente en lo que es la embolización vascular. Hablemos un poquito de la historia de esta. El primer tratamiento para la epistaxis por viento vascular la hizo el doctor Sokolov en 1974. Él hizo una embolización de la arteria maxilar interna del lado del sangrado y el sangrado paró. Sin embargo, esta técnica tenía algunas complicaciones. Ahorita, conforme avance la charla, vamos a ir describiendo estas complicaciones. Y el equipo de las Jaunias fueron destacando la necesidad de hacer un abordaje angiográfico terapéutico estandarizado, ¿no? Hay una manera de realizarlo para evitar complicaciones. Esto debido a que las arterias que irrigan la fosa posterior de la nariz tienen mucha proximidad con el cerebro y con los ojos, lo que van a hacer que el tratamiento sea desafiante y riesgoso. El radiólogo intervencionista que desea trabajar en esta región tiene que tener un profundo conocimiento de la anatomía, fisiopatología y tratamientos alternativos. No es exclusivo de la epistaxis, ¿no? Si vamos a hacer algo hay que conocer perfectamente lo que estamos haciendo y sin duda alguna creo que los radiólogos somos el 80% anatomía, ¿no? Vamos a ir desglosando un poquito la anatomía de la fosa posterior. ¿Y qué es lo que vamos a valorar? Pues bueno, vamos a identificar anomalías. Las anomalías van a ser hacia la causa del sangrado, variantes anatómicas y las anastomosis, que pueden ser de la carótida interna, externa o de la oftálmica. Sin duda alguna van a influir mucho en si se puede o no realizar la embolización. Y en dado caso que no se pueda, pues no hay que tener miedo de decir al tratante, oye, ¿sabes que la embolización es riesgosa? Se va a tratamiento quirúrgico. El origen de
la irrigación de la nariz va a estar dada. La parte anterior está dada por el área del Irol o el plexo de Kieselbach, que todos conocemos, y la fosa posterior va a estar dada por arterias de la arteria carótida externa principalmente. Las dos principales van a ser la arteria maxilar, que es esta rama de aquí, y la arteria facial, que es esta rama de acá, que va a dar estas de acá. Y la segunda irrigación van a estar dadas por ramas de la arteria carótida interna, que generalmente van a ser ramas de la oftálmica, ojo con esto. Desglosamos un poquito las de la arteria carótida externa. Les mencionaba que es la rama facial la más importante, que nos va a dar la rama esfenopalatina. La esfenopalatina es la irrigación de los cornetes superior, medio e inferior. Y la rama medial va a irrigar lo que es el tabique nasal. Generalmente es la rama terminal de la maxilar interna. Y vamos a tener la rama de la arteria palatina mayor, que es rama de la facial, que nos va a irrigar lo que es el piso de la nariz posterior, ¿sale? De la cavidad nasal. Hablando un poquito de la arteria maxilar, esta surge detrás de la mandíbula. Vean cómo sale aquí de la arteria carótida externa y va a viajar a través de la glándula parótida, pasa hacia adelante de la rama mandibular y el ligamento esfenomandibular. La maxilar la vamos a dividir en 3 segmentos. Les voy a mencionar a grandes rasgos cuáles son las arterias y ahorita van a entender el por qué. El primer segmento es el mandibular, que nos va a dar la auricular profunda, timpánica anterior, alveolar inferior, la meningia media y meningia accesoria. Ojo con estas ramas. Tenemos el segundo segmento, que es el pterigoideo, que nos da la macetera, las pterigoideas, la temporal profunda, la posterior y la arteria bucal. Y la pterigopalatina, que esta nos va a dar la palatina descendente, alveolar superior posterior, la faringia, arteria viriana, la infraorbitaria, alveolares y la esfenopalatina, que les mencionaba que es la rama distal, que generalmente va a ser de donde viene el sangrado. Aquí tenemos un dibujito donde están los tramos. Vean, el primer tramo se divide hasta la temporal profunda y el tercer tramo. ¿Por qué es importante esto? Porque de esto va a depender hasta de dónde podemos iniciar nuestra embolización. La arteria carótida interna, como les mencionaba, va a dar la rama etmoidal anterior y posterior, que estas son ramas en el 90% de la oftálmica, van a discurrir a través de la placa cribiforme y van a irrigar lo que es el techo de la cavidad nasal y pueden tener comunicación con la arteria esfenopalatina. Conociendo ya a grosso modo las ramas, pues hay que buscar las anastomosis, ¿no? Que van a ser conexiones potenciales entre la carótida externa y la arteria carótida interna. Las principales ramas que tienen anastomosis son la viriana, que vimos que era rama de la segunda porción de la maxilar, la arteria meningia media y la accesoria, que se pueden tener comunicación con la arteria carótida interna, y mencionamos que son ramas de la primera porción. Luego estas las tenemos acá, vean cómo salen de la carótida externa, la arteria faringe ascendente, el tronco inferolateral, y bueno, a la hora de hacer nuestra angiografía diagnóstica hay que buscar cualquier conexión de la facial, la esfenopalatina y la oftálmica. Y bueno, aquí tenemos en el dibujito las ramas cómo salen, y hay que ver que si vienen de la arteria carótida interna, de la externa, y si hay o no comunicación con la fosa nasal. Las anastomosis más peligrosas se pueden abrir en el momento de la embolización, por eso nuestro catéter hay que llevarlo lo más distal posible para evitar una embolización no deseada. Una embolización inadvertida de la arteria carótida interna puede generar un accidente cerebrovascular o ceguera unilateral, y la embolización de la oftálmica puede estar dada cuando esta tiene irrigación de la arteria carótida externa. Aquí tenemos una imagen, esta es la arteria maxilar, y vean cómo en esta porción sale la irrigación, esta es la oftálmica. Entonces, ojo con esto, no está contraindicada aquí la embolización, simplemente al ver una comunicación hay que llevarle el catéter lo más delante posible, ¿no? Pero mucho ojo con que no haya reflujo. Entonces, en la angiografía diagnóstica, ¿qué vamos a buscar? Lo ideal es encontrar la extravasación de contraste, no siempre lo vamos a ver, pero entonces hay que buscar un tumor enrojecido, si hay malformaciones vasculares y un pseudoneurisma, que en el 95% son de origen traumático. Se va a realizar la angiografía tanto de la arteria carótida externa como de la interna de manera selectiva.
Rara vez vamos a ver un sangrado activo como tal, pero podemos encontrar la hiperemia, el rubor o aumento de la vascularización, que sería la zona a embolizar. Y como les he mencionado, la arteriografía de la arteria carótida interna es para excluir las colaterales peligrosas y fuentes raras de sangrado. Aquí en esta angiografía de la arteria carótida interna estamos viendo que la parte posterior de la nariz tiene irrigación de las ramas etmoidales. Entonces, ojo con esto, a la hora de hacer la arteriografía de la arteria carótida externa vamos a ver irrigación también aquí. Entonces, el riesgo de que se embolice la oftálmica es alto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos comunicaciones y estos son casos en los que la embolización sí está contraindicada. Dentro de la embolización idiopática posterior se dice que si no encontramos un sitio de sangrado, lo ideal es irnos a embolizar la arteria maxilar interna del lado del sangrado, pero hay que llevar nuestro catéter a la parte más distal. Si se fijan, aquí tenemos un catéter guía, catéter diagnóstico y el microcatéter que está hasta la zona de la fosa posterior de la nariz y no vemos comunicaciones con la arteria carótida interna, por lo tanto aquí es seguro realizar una embolización. ¿Qué materiales podemos utilizar? Pues bueno, son 3 materiales principalmente: gel foam, las partículas de polivinil alcohol y los coils. Gel foam, ¿cuándo se recomienda usar? Cuando es un paciente que tiene una tumoración y la tumoración se va a operar días posteriores, ¿no? El paciente trae mucho sangrado, no se puede meter a cirugía porque es más complicada. Se hace la embolización, de 2 a 8 días va a recanalizar, pero no importa. Además les va a ayudar. Al disminuir nosotros el flujo sanguíneo de la tumoración, el cirujano te lo dice, a la hora que opero el tumor se delinean muy bien los bordes y la cirugía es prácticamente sin sangrado. Lo ideal en la mayoría de los sangrados va a ser usar partículas de polivinil alcohol, el diámetro son de 150 a 350 micras, y en casos de pseudoaneurismas vamos a usar coils o podemos usar una combinación de estos. ¿Qué es importante tomar en cuenta? No usar partículas más pequeñas, de 50 a 150 micras no se los recomiendo porque es muy probable que entren a las anastomosis peligrosas. Les mencionaba que al realizar la embolización muchas veces se pueden abrir anastomosis que no veíamos. Estas anastomosis son de muy pequeño calibre, partículas mayores a 150 micras no van a pasar por ahí. Y lo segundo, retiren el tamponamiento. Se hace la embolización, hacen control y dicen, está perfectamente embolizado, ya no veo la zona del rubor, se va el paciente, le quitan el tamponamiento y empieza a sangrar. Nos pasó un caso, cuando estaba haciendo el fellow en España, un paciente con un sangrado intenso, tiene el tamponamiento, pasamos partículas, hacemos control, todo muy bien, le decimos al otorrino que retira el tamponamiento, se viene la sangre y todas las partículas que habíamos inyectado en la gasa. Nuevamente pone tamponamiento y lo hicimos 3 veces, hasta la 4ª vez quedó. Entonces siempre retiren el tamponamiento antes de finalizar su procedimiento. ¿Qué podemos decir de la embolización? Pues bueno, es un tratamiento muy exitoso, del 93 al 100%, siempre y cuando logremos embolizar y hacerlo de la manera correcta. ¿Qué complicaciones? Pues bueno, vamos a tener 3 tipos de complicaciones: las transitorias menores, transitorias mayores y las persistentes. Afortunadamente las más comunes son las menores, que van del 25 al 59%. Entre ellas tenemos que el paciente va a referir cefalea, dolor facial o de la mandíbula, trismo, el edema facial, el entumecimiento, hipersensibilidad al frío, parestesias, alguna ulceración pequeña y alteraciones del estado mental. Estas son pasajeras, pero pues hay que estar pendientes y hay que informárselas al paciente. Dentro de las transitorias mayores, que van del 0 al 1%, puede haber descamación, hemiparesia temporal, pérdida temporal del campo visual monocular o necrosis de la mucosa. Y las persistentes, que son del 2%, nos gustaría que estas fueran al revés, que fueran del 0 al 1%. Que son las cicatrices faciales, estas van a ser dadas por la isquemia que podemos generarle a la zona de la nariz. Ceguera monocular, esa es la complicación más temida. La parálisis del nervio periférico facial, el infarto cerebral y una cielodenitis isquémica. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante en la anatomía? Ver el suministro de la arteria oftálmica, que no sea mayor de la arteria carótida externa, ya que esto puede contraindicar la embolización por el riesgo de ceguera unilateral. Miren, aquí les tengo un ejemplo. Esta es una angiografía donde estamos viendo la angiografía de la arteria carótida interna.
Y si se fijan, no tenemos las ramas de la oftálmica. La oftálmica no está irrigada por la arteria carótida interna, se hace la angiografía selectiva de la arteria carótida externa y aquí encontramos la rama de la oftálmica y da las etmoidales. En este caso está contraindicada la embolización, no, ¿por qué? Porque si se fijan es una rama aparte. Acá está la maxilar, nos vamos hacia la maxilar, vean cómo en la fase tardía está aquí el rubor, entonces, y no hay comunicación con la oftálmica. Entonces, en este caso, sí depende la irrigación totalmente de la carótida externa, la oftálmica, pero no está comunicada con la fosa nasal posterior, por lo tanto, en este caso sí se puede realizar la embolización. Hablando de las epistaxis traumáticas, como les mencionaba, el hallazgo más común van a ser pseudoneurismas con sangrado activo y hay que buscar la acumulación de contraste. Ojo, los pseudoneurismas no los vamos a encontrar en la zona de la nariz, los vamos a encontrar más proximales, simplemente hay que buscar que no tengamos comunicaciones anastomosis peligrosas y se puede realizar la embolización. Como les mencionaba, lo ideal es usar coils porque las partículas no van a entrar a los pseudoneurismas, entonces pones los coils suficientes para tapar la circulación y vean cómo se excluye totalmente la zona del sangrado. ¿Cuál es la técnica recomendada? Bueno, hay que hacerla por vía femoral, como les mencioné, arteriografía selectiva de la arteria carótida interna y de la arteria carótida externa. Hay que usar el catéter angiográfico hasta el origen de la carótida externa, generalmente les mencionaba que era la maxilar, y posterior a esto vamos a meter el microcatéter. Vamos a avanzarnos hasta la maxilar interna o la facial, depende de donde veamos el sitio de sangrado, hacemos la embolización. Ojo, flujo anterógrado, siempre hay que mezclar nuestras partículas o el gel foam con suficiente contraste, que sea visible a la hora que estamos inyectándolo para ver que no haya reflujo. Y en casos refractarios tenemos bien la embolización, quitamos tamponamiento, no vemos sangrado del mismo lado, pero empieza del otro lado, nos vamos a embolizar el lado contralateral. Esa es la técnica recomendada en pacientes con una anatomía adecuada, un paciente joven. En pacientes añosos, generalmente las arterias van a tener bucles. En este caso, siempre usen catéter guía. Hay que evitar que se nos caiga el catéter diagnóstico, esto pasa en muchas ocasiones, con un catéter guía hasta la carótida externa y de ahí metemos el diagnóstico y luego el microcatéter, vamos a evitar embolizaciones no deseadas. Aquí les tengo otro ejemplo de embolización. Vean cómo este es un caso en el que el paciente tenía irrigación tanto de la arteria facial, vean aquí viene la arteria facial, vean en la fase tardía cómo sube aquí la rama y aquí tenemos extravasación del contraste y también tiene irrigación de la arteria maxilar interna, vean cómo viene aquí la maxilar interna y en la fase más tardía cómo tenemos igual el rubor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que embolizar las dos ramas. Aquí tenemos, está el microcatéter hasta este sitio y se hace la embolización y se fijan, queda excluida totalmente la irrigación de la nariz y también igual se va uno hasta lo más distal que se pueda de la arteria maxilar interna, que son las ramas pterigopalatinas, y van en el control cómo está totalmente excluido, ¿no? Este es un paciente que le fue muy bien con la embolización. Último caso, este es un masculino de 75 años que acude a urgencias por una epistaxis moderada de repetición, no remite al tamponamiento ni adrenalina, el otorrino lo aumenta en una rinoscopía, lo único que ve es una desviación septal, decide hacerle una fibroendoscopía donde hay una masa en el cabum con punto sangrante de 1.5 centímetros. Este paciente lo pasan a tomografía, donde se ve la lesión del cabum, que mide 2.5 centímetros, está asociada a unas microcalcificaciones, yo creo que no las alcanzan a ver. No afecta a los espacios parafaringios ni carotídeos, y si se fijan en la fosa nasal izquierda tiene un tamponamiento. Si se fijan, es el primer caso que les presento con tomografía. El 90% de los pacientes no requieren una tomografía o una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque ya están muy bien estudiados por el otorrino. El otorrino ya hizo la evaluación, ya vio si hay o no hay tumoración o cuál es la causa, ¿no? Te puede decir que es un paciente hipertenso, un paciente que toma aspirina, un paciente que tuvo un trauma o en la rinoscopía vio una tumoración y es cuando te piden los estudios. Este paciente al séptimo día del ingreso presenta nuevo episodio de epistaxis, entonces le hacen una cirugía endoscópica nasosinusal donde hacen cauterización, hacen biopsia del cabum para ver el origen de la tumoración
Y al 10.º día el paciente sigue presentando epistaxis recurrente, ya tiene una anemia severa, entonces es cuando se hace la interconsulta a radiología intervencionista. Ese es el caso, vean, se hace la arteriografía de la arteria carótida interna. Generalmente la rama de la maxilar es una rama de muy buen tamaño donde vamos a poder llevar el microcatéter lo más distal posible. Hay que buscar las anastomosis, no vemos anastomosis. Vean, aquí ya tenemos el microcatéter hasta la zona más distal, se empieza a embolizar. Para fortuna de nosotros, vean cómo las partículas de polivinil alcohol solamente se fueron a la zona de la tumoración y respetaron la rama del techo. Entonces en este paciente se separa el sangrado y este paciente entra a cirugía, se le quita el tumor y pues le va muy bien. En conclusión, pues bueno, la embolización transarterial es una excelente opción para el tratamiento de la epistaxis intratable. Si acaso, yo creo que cada radiólogo intervencionista tendrá un caso al año. Si se fijan, es muy poco el porcentaje que es refractaria y que no va a ceder a manejo conservador. No pasa nada si decimos no se puede, se va a manejo quirúrgico, creo que es un beneficio para el paciente y bueno, es un pequeño riesgo de morbilidad grave. Si el material embólico ingresa a la arteria carótida interna, secundariamente a la arteria oftálmica por la ceguera, pero yo creo que si conocemos bien y buscamos intencionadamente nuestras anastomosis, no tendría por qué pasarnos esto. Y pues muchas gracias.